Atahualpa Yupanqui y la Chacarera de las Piedras. Qué lindo que es escuchar siempre a Yupanqui y a mí particularmente, a pesar que hoy iniciamos el programa con Mercedes Sosa, claro que sí, haciendo Luna Tucumana. A mí me encanta escuchar a Yupanqui cantando sus propios temas. En general me gusta siempre, ¿no? Los compositores, los autores haciendo sus propias cosas. Y lo de Yupanqui encarna tanto lo del juglar, lo del peregrino, lo del trashumante. Y justamente Atahualpa Yupanqui, un trashumante, es el título de un documental maravilloso que se acaba de estrenar, se estrenó ayer. Vayan a verla, está buenísima la película. Es un documental ni más ni menos que de la figura mayor del folclore argentino, Atahualpa Yupanqui. Y su director es Federico Randazzo Abad. Está aquí con nosotros y vamos a aplaudirlo porque la verdad fue un laburo. Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Me da un poco de nervios, pero bueno. Bueno, escúchame, te mandaste un trabajo como querría Yupanqui de largo aliento. En principio sí, ese era el compromiso simbólico con la obra, con Atahualpa. No es un personaje que se puede trabajar apurados, no es un personaje que tenga el tiempo que tiene, por ejemplo, la industria. Y en ese sentido sí, nos llevó mucho tiempo, te diría que pasó más de una década desde que aparecieron los primeros materiales, porque esto empezó con una conversación informal con Roberto Colla Chavero, el único hijo de Atahualpa y Nenet, que nos cuenta que tenía ahí en su casa algunos cassettes, tape de video que nadie sabía que tenían, que habían quedado de alguna gira de Atahualpa o de algún modo u otro llegaron hasta ahí. Y decirle eso a un investigador es un montón. Entonces, empecemos a ver qué hay, dijimos, y empezamos lentamente a digitalizar 1, 2, 3, siempre con la ilusión de que aparezca un tesoro, de que aparezca una joya, y con la responsabilidad también de que uno es consciente que está manipulando el archivo, las memorias de un tesoro de la cultura universal. Entonces, un poco con ese cuidado nos fuimos metiendo en lo que era una trampa, porque nos creíamos que podíamos contar la historia de Atahualpa, investigarla y trabajarla hasta el fin, y después de varios años nos dimos cuenta que eso era imposible. Así que elegimos un recorte y fue el de un trashumante. Ahora, cualquiera que se meta con una vida, ¿no? Con la vida de alguien trascendente, como es el caso de Yupanqui, sabe que hay muchas maneras de abordar a alguien. Hay una manera contemplativa, una manera crítica, una manera cruda, una manera condescendiente. ¿Qué te pasó a vos? Que Yupanqui, digamos, reverbera, antes de tocar algo de Yupanqui, ya es como una figura muy fuerte, muy pesada, muy densa. Yo siempre digo que Yupanqui no es reivindicado por la izquierda, por la derecha, por el centro, por los rockeros, por, digamos, ahora por las nuevas músicas urbanas, de Woz, Trueno. Entonces es una figura que realmente es demasiado grande y hay que hacer un recorte. Exactamente. Voy a decir, bueno, vamos a refutar ciertos presupuestos, vamos a subrayar ciertos presupuestos. ¿Cómo es eso? Fue muy difícil eso, no le encontramos mucho la vuelta, más que trabajarlo durante meses y meses y ir y venir y debatir entre nosotros. Yo tampoco es que tenga una trayectoria como director y una personalidad de imponer algo. Abro mucho el juego al debate con el editor, por ejemplo, con los guionistas, con los productores, y había tensiones, tal y como vos decís, el personaje daba para todo. Y en ese sentido, porque no es un personaje lineal. No es un personaje lineal, es un personaje conflictivo, tensionante, y algo de eso es lo interesante. Claro, o sea, sí, sí. Como bien vos decías, de la derecha y de la izquierda, yo en ese sentido me quedé con el recorte del trashumante. A ver, últimamente yo decía así en las entrevistas, Atahualpa, para dar dimensión de lo grande que es, porque también mucha gente lo tiene, pero ahí, digamos, es una pieza de museo por el que pasás adelante. Bueno, yo cuento una historia que yo tomo mucho el subte. Y durante mucho tiempo subía siempre a la misma hora que yo tomaba el subte un charanguista y decía, voy a tocar un tema de Divididos. Claro. Y hacía el arriero. Entonces, esa cosa anónima que quería Yupanqui, la gente no sabe bien quién es Yupanqui, es cierto lo que vos decís. Y por lo menos no tiene dimensión de un personaje que atravesó el siglo XX. Y en ese sentido, volviendo a tu pregunta, la idea de, ¿cómo lo recortamos? Nosotros encontramos en la idea del trashumante algo de las pinceladas que nosotros queríamos que sí o sí estén, porque sabíamos que iba a quedar mucho afuera, sabíamos que iba a ser difícil, y encontramos como 3 grandes movimientos que presentan grandes pinceladas, insisto, de Atahualpa en el siglo XX, y siempre lo encontramos como un personaje a contrapelo, conflictivo.
en la primera de esas pinceladas, nosotros decimos que la gran movimiento del inicio del siglo XX fue del campo a la ciudad, ¿verdad? Fue la migración de las grandes mayorías populares, de las zonas rurales a la urbana. Atahualpa, ¿qué hace? Lo contrario. Viene a Buenos Aires, lo ve a Gardel, participa de un concierto de guitarra, tiene alguna posibilidad de trabajo y elige irse a viajar a caballo durante 15, 16, 18 años por los países de aquí del Cono Sur de Sudamérica. A contrapelo. Y ahí detengámonos, ¿no? 15, 18 años viajando a caballo, investigando, recopilando canciones, es un montón de tiempo antes de grabar, de empezar su carrera profesional. Un primer gesto a contracorriente de lo popular, que sería de lo cual es el mayor representante. El segundo lo encontramos en la década del 40, cuando Atahualpa se le anima a la política, se involucra con el Partido Comunista y se afilia al comunismo 20 días antes del 17 de octubre del 45. Momento épico de las mayorías populares de la Argentina, si los hay en el siglo XX. Si hay un momento en el que se sintetiza lo popular, es ahí. Y Atahualpa queda en la vereda de enfrente, de vuelta. Y ahí es torturado, es perseguido, es censurado y es exiliado. Ahí aparece de vuelta el viaje, pero ahora como exiliado, de uno y otro lado de la cortina de hierro. Y el tercer movimiento que leemos lo encuentra cuando América Latina de vuelta se enciende, una juventud revolucionaria, los años 60, claro, 70, y mucho de lo que él había planteado estaba en las calles. Él ya está instalado en París, en Francia, tranquilo, es parte de la escena mundial de la música, trabajando se desmarca sobre todo. De esa idea de, se desmarca, cuestiona esas juventudes, de protesta, ¿no? Sí. Nunca visita ninguno de los países así como ya definidos como soviéticos. Digo, va a Estados Unidos, no va a Cuba, y no adhiere en general a los movimientos revolucionarios de América Latina. Entonces, el gran enunciador de lo popular en la Argentina va a contramano. Entonces, ahí encontrábamos en esas transhumancia, en esos caminos, algo de todo esto que decíamos que brilla en Atahualpa, pero que es difícil de agarrarlo. En el medio una obra impresionante, no solo cancionística y de investigación, sino también de prosa. Tiene unos libros fantásticos, realmente. O sea, todo eso, toda esa actitud a contrapelo va con una obra detrás realmente soberbia. Estamos hablando con Federico Randazzo, director de Atahualpa Yupanqui, un trashumante, película que se acaba de estrenar en el Gomón. Y te agrego también el toque de la guitarra, personalísimo, que eso en la película se ve. Hay varias escenas donde podés ver cómo el tipo tocaba la guitarra, que no se parece absolutamente a nadie. Exactamente. Sí, y con una escolástica clásica. Claro, sí, pero la síntesis justa de lo clásico y la cosa europea y lo bien tocado y arreglado con lo originario. O sea, él trae todas esas músicas que encuentra en los distintos territorios de Sudamérica, y lo explica muy bien Sergio Pujol ahí en la película, que dice, bueno, hasta Atahualpa, una samba y una baguala, una vidala y una chacarera, no tenían nada que ver. Un estilo con una milonga, no se cruzaban. Después de Atahualpa, eso es el folclore. Y ahí está como un poco su gran operación, ¿verdad? De agarrar esos géneros populares, considerados menores, originarios, un poco dejados de lado o tenidos en cuenta para la cosa celebratoria hasta él, digamos, y mezclarlos con lo más selecto de la música clásica, los arreglos de Nenet y sus estudios de violinista o su deseo de ser violinista, que encuentran ahí momentos únicos de nuestra música. Federico Randazzo, bueno, tantas preguntas. Hay que ver la película, hay que verla. Hay una parte que a mí me fascina, porque me fascina todos los escritos que ha hecho Atahualpa sobre su paso por Japón. Me interesa muy una parte que es genial, que aparece un cantante japonés con la guitarra en el medio de una peatonal, creo que es Tokio, muy bueno, cantando en español, temas de Yupanqui, y después una suerte de gran exégeta japonés nipón que ya falleció. Yo dije, ¿cuánto hace que están haciendo esta película? Alguien que falleció creo que en el 2021. Exactamente. ¿Cómo se llamaba? Shiro Hamada. Bueno, alguien que era como el gran anfitrión de Atahualpa en Japón. Sí. Y ahí habla con un conocimiento este japonés y con un amor hacia Yupanqui que a mí me estremeció. Muy amigos, fue el gran traductor de Atahualpa allá, lo cual no es poco decir, porque a veces él iba 90, 100 días y poca gente hablaba castellano. Entonces, en las cartas de Nenet por ahí le dice, hace 2 o 3 días que Shiro no me viene a visitar, ya no sé ni con quién hablar, estaba como muy solo. Su gran amigo allá también fue su traductor, compañero y sobre todo también investigador, en esta cosa que tenía Atahualpa de
de viajar por el mundo y tratar de descifrar cómo sonaba el diálogo entre los pueblos y sus paisajes, ¿verdad? Él decía que ese era uno de sus grandes puntos de interés y a cada lugar que iba intentaba conocer las músicas pensando en esto, ¿verdad? Y Jiro en ese sentido fue clave allí en Tokio y como bien decís, con mucha suerte porque nosotros finalmente no pudimos viajar a Japón, grabamos con un equipo japonés porque en el momento que estábamos para subir al avión se desató la pandemia. Nos dio miedo al poco tiempo de que efectivamente sucedan las fatalidades del caso porque nuestros entrevistados eran muy mayores y el desconcierto de la primera parte de la pandemia, que no se sabía cuánto iba a durar, decidimos grabar con un equipo japonés, por ejemplo, en Tokio, y lo bien que hicimos Muy porque bueno, al tiempo verdad. murió Jiro Hamada y si no nos hubiéramos perdido su testimonio. Así que sí, fue realmente una alegría poder tenerlo en la película. También él nos aportó una serie como de cómics que hay de Atahualpa allá y Sí, nos está contaba buenísimo. cosas como de que luego de su primera visita al año había 2 imitadores de Atahualpa en la televisión japonesa, para que nos demos una pauta también del nivel de popularidad Y que la tenía, conexión ¿no? que hace Atahualpa mismo, ¿no? Con el Zen, ¿no? Con lo que es el Zen. Él ya venía hablando de la contemplación, de andar sin pensamiento, bueno, y él conecta mucho con la filosofía oriental. Exactamente, en ese sentido es también inabarcable su obra, ¿no? Porque así como está el tema de la canción, está el tema de las coplas, de la poesía, de la calidad instrumental, también él como filósofo y en cierta medida a mí me gusta ponerlo entre un sabio y un brujo, ¿no? Esa cosa que tenía, porque hay gente que le gusta las canciones cuando canta, hay gente que le gusta las canciones de La Pampa, y otros las instrumentales, y hay quien le gusta el testimonio de Atahualpa, hay gente que ahora me he ido descubriendo que no lo escucha en su música, pero que le encanta la forma que tenía de comunicar y de compartir toda esa sabiduría. Hablamos de esa entrevista en Japón a su amigo, a su exégeta japonés. ¿Qué otras perlitas que se puedan contar hay en la película que cuando las consiguieron dijeron, qué maravilla tener esto? Bueno, una de ellas es de Japón justamente hablando, está en la entrevista que le hacen el último día de su primer viaje, en 1964, en el que está unos 90 días, recorre 60 ciudades. Y está bueno porque está fresca la entrevista, aparte se la hace un colombiano, es para la cadena NHK, la señal internacional de América Latina, entonces está toda en castellano y tiene fresquito el viaje, la primera impresión de Japón. Y después 2 pinceladas que a mí me gusta dar también de cosas, si se quiere, novedosas que tiene la película, porque intentamos no ir a los testimonios más conocidos, no ir a aquellos amigos o los compañeros o la gente que ya hemos escuchado en muchos materiales todos estos años. Y en este sentido le damos palabra, voz a 4 mujeres, que no todas mujeres parejas de Atahualpa, 3 de ellas sí, una no, pero que me parece que siempre eran parte también de los mitos y de cierta cosa bastante poco amigago de la investigación, mucho comentario y poco documento. Y en ese sentido aparece Isabel Aretz, una investigadora, etnomusicóloga argentina muy, muy importante, una especie de nosotros conocemos mucho el trabajo de Leda Valladares. Sí. Y Isabel Aretz hizo lo mismo 40 años antes y se cruzó con Atahualpa y compartieron varios viajes. Y ella en uno de los viajes se llevó una cámara de video y un grabador. Y eso está en la película, parte de esos materiales y el testimonio de ella, que para mí fue increíble ver, porque aparte grababan en disco de vinilo, o sea, Sí, en una increíble. comunidad grabando vinilo en vivo es un montón. Luego está el rostro de Lía Valdés, la primera pareja de Atahualpa, madre de sus 2 hijos, abandonada en Tucumán cuando él empieza su relación con Nenet, y que acá parece un chisme, pero en Tucumán, por ejemplo, es muy importante, porque Lía fue maestra del conservatorio, fue una concertista de piano muy importante en la provincia y desde el año 40 y pico hasta que murió, entrado los 80, todo Tucumán sabía que esa era la primera pareja de Atahualpa y nadie lo decía. Y que los hijos eran hijos de Los Atahualpa. hijos de Atahualpa, conocidos también, músicos y demás, y era parte como de esas tensiones, de esas heridas, nos interesaba transitarlo. Yo me quedé con la impresión de un Atahualpa hosco en lo público, como hostil, ¿no? En las entrevistas, como si tenía, paradójicamente, dedicándose a algo de exposición, alta exposición pública, al mismo tiempo tenía como una actitud muy como
reticente o casi hostil, ¿no? El miedo de los periodistas, me gusta decir a mí, porque había que animarse a hacerle una entrevista a o de los periodistas. De todos los periodistas, claro. ¿No? ¿Cómo maltrata a varios periodistas? Bueno, y en la película está eso que decís, Jorge, algo de eso lo sobrevolamos, porque también, como decía Mariano hoy, nos parecía que era justo, que no había que lustrar el bronce, sino que había que mostrar el personaje con todas sus complejidades. Y Atahualpa era picante, era muy bravo y se peleó un poco con toda la escena del folclore también, a veces con justicia y a veces no, digamos, era malo, era bravo. Y también una maldad muy sabia, una maldad también, un tipo una retórica muy inteligente, muy rápido para la respuesta, agresivo, irónico, claro, y muy culto. Entonces había que animársele al hombre. Y algo de eso está en la película. Porque también nos gustaba, no sé, ponemos una misma pregunta, que le hacen en Argentina y él se enoja un montón, y la misma pregunta se la hacen en España, y responde con toda una poética divina y una cita a uno de los grandes autoridades incas. Entonces también verle como esos claroscuros, ¿verdad? Nos parecía que en ese sentido... A mí, estamos hablando con Federico Randazzo. Primero, es muy lindo cuando Atahualpa... cuenta la etimología de la palabra que finalmente tituló el documental, ¿no? ¿Qué significa ser un trashumante? Contalo si querés vos. Pero después también me interesa mucho pensar, y te pregunto, Federico, lo que no se ve, lo que tuviste que dejar, porque las películas tienen que durar una cantidad de minutos, porque las películas tienen que tener una coherencia. ¿Qué material vos dejaste afuera y dijiste, hasta el día de hoy, estoy dudando si hice bien o mal? Lo que más, sin duda, Mariano, es primero canciones, porque vos estás tocando algún tema de Atahualpa, lo que fuera, y de repente aparece una canción que lo dice con una calidad, con una poética, con una profundidad que es muy pregnante, y no podés a todo comentario, o sea, él tiene una canción para cada comentario y no lo podíamos hacer. Y después la sabiduría de él, esta cosa como de los testimonios y las historias contadas. El famoso... ¿Pero algo picante así que vos digas? No sé si es algo picante, o sea, cosas que nos dolía dejarlas, pero no algo picante en términos de, no que me venga ahora, porque lo pusimos todo en ese sentido. Una cosa de la respuesta anterior, también aparece Jacqueline Rossi en la película, que fue su pareja, amiga, compañera de 20 años en Francia, y que también acá un poco por la cosa de el patriarcado heredado, nunca se le dio el lugar que siempre se dijo que Atahualpa vivía en un castillo y que murió solo y abandonado en París. Ella aparece diciendo, acá vivía Atahualpa, era un muestra, departamentito, claro, ¿no? Muestra el departamento, cuenta que murió luego de un homenaje rodeado de gente y acompañado de ella y su médico, con lo cual también ahí ponerlo en diálogo con todas estas, mucha crítica a Atahualpa también acá en la Argentina, alguna con justicia, otra no, pero bueno, era también bravo, ¿no? Era bravo y esos rasgos que nos gustan. Acordate que criticó mucho a gran parte de la renovación folclórica. A todo, Mariano, a todo. En ese sentido hay un concierto que encontramos, por ejemplo, eso quedó afuera y hubiera estado bueno. La pelea con Cafrune, por ejemplo. Claro. Que es verdad que Cafrune se hace muy famoso cantando una obra de Atahualpa, que Atahualpa no quería cantar, por otro lado, y en toda justicia Cafrune de cantar. Estamos hablando de un artista hiper popular como Cafrune. Hiper popular. Y que Atahualpa lo hostiga, pero lo hostiga a golpe bajo, o sea, lo basureaba feo. Lo basureaba feo a él y a todos. Y el hito para mí es una nota que encontramos, comparten con Mercedes Sosa un concierto en el 74 en el Teatro San Martín. Que yo sepa, el único que compartieron. Atahualpa, telonero de Mercedes, ¿no? 74, imaginemos un momento, la ciudad de Buenos Aires, caldeado, la AAA. Mucha gente. La AAA, pero sobre todo mucho público. En ese momento era un hitazo eso, no era una expresión de música regional, digamos. Y Atahualpa se va enojado, puteando la Mercedes, termina su concierto y se enoja porque la gente lo aplaude muy fuerte o porque no esperaron no sé qué cosa, claro. Y se va antes de que ella cante y lo mismo, le va el golpe bajo. Y a mí lo que me encanta de esa entrevista o de esa polémica es que a Mercedes no se le achica. Mercedes también tenía con qué. Hoy la recordamos a Mercedes. Usted es Dios, usted es Gardel, usted es todo, Atahualpa, no sé qué, pero usted es un cascarrabia y lo empieza y lo chicanea y lo pelea. Bueno, uno podría hacer Atahualpa versus Mercedes, Atahualpa versus Cafrune, Atahualpa versus Guaraní, Atahualpa versus Citarrosa. Atahualpa es contra todos. Sí, una persona llegada a él me decía que nunca un elogio para nadie vivo. Lo único que elogiaba a Atahualpa era algún muerto. Qué personaje hermoso que rescataste, Federico Randazzo. Volviste a contar de una manera muy, muy sutil, además bien contada,
la historia de Atahualpa, con todos sus zigzagueos. Está Cerro Colorado, está París, está todo lo que rodeó su muerte, está lo que pasó durante el peronismo, está cómo se educó musicalmente, sus mujeres, su obra, su testimonio, mucho material de archivo. La verdad que es una película bárbara para ir a ver. Contame lo del trashumante, porque yo la vi hace un tiempito la película, pero es muy lindo porque cuenta algo así como: transhumancia es aquel que se va de la casa donde sale humo. Exactamente, el que deja atrás el humo de la cocina, dice él, de su casa, de su familia, para salir a recorrer los caminos. Algo que él hizo, un viajero infrenable, te diría. Y en ese sentido, sí, en la película aparece esa definición luego de que él viajó bastante y que llega a África. Cuando llega a Marruecos, encontramos también ahí como, bueno, ¿cuánto más va a viajar este hombre? Y en ese sentido la transhumancia también como investigación, como diálogo abierto con los lugares que visita, como una universidad, dice él también en la película. Él dice que fue su gran universidad el camino y esa transhumancia. Federico Randazzo, muchas gracias por tu visita, suerte con el documental. Muchas gracias a Este ustedes. documental que nació de unos materiales de archivo que dijiste tan buenísimos. Con esto hay que hacer algo. Te pregunto ya como despedida, ¿tenés ya en la cabeza un próximo paso? No, estoy cerrando otros proyectos de tantos años como ese, de Bahía Blanca, la ciudad que aquí donde nos conocimos con Mariana. Tengo hace misma cantidad de tiempo otro proyecto abierto que ni bien pueda voy a terminar. Y no, por ahora no. La aventura yupanquiana, inclusive el deseo es que esto tenga la transhumancia de Atahualpa, digamos. No Hay que acompañar la película. No ¿verdad? la pensamos a corto plazo, sino a Que 5 o gire, 10 años, y a todos los rinconcitos que podamos, que se preste la pantalla y el conversar con la gente. Sucede algo raro, y con esto para terminar, a mí me gusta, la peli te puede gustar o no, divertir o no, entretener o no, lo que fuera. Lo que sí nos parece que en tiempos de tanto desconcierto como en los que vivimos ahora, que nadie sabe para dónde salir corriendo y que la angustia, la incertidumbre, el conflicto está presente en todos nosotros, y esta idea de ¿qué somos los argentinos, los sudamericanos? Sigue siendo una pregunta muy difícil para lindo responder. escucharlo, Yupanqui. Ahí Atahualpa es un mojón, es una certeza. Ahí Atahualpa tiene algo que nosotros todavía pareciera que queremos discontinuar, sin embargo no terminamos de aprender. En el Gomón, ¿no? Entonces con esa idea es que la estamos proyectando. Esta semana en el Gomón a las 4 de la tarde, a las 16, 17:50 y 22 horas. Y muchas funciones más que estamos anunciando en una cuenta de Instagram que es Atahualpa Yupanqui _documental. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes, muchísimas.